Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Les comentaba antes a los participantes en esta mesa de diálogo que apetece estar un poquito más abajo y dándonos un chapuzón en el porís, pero bueno, qué mejor manera de pasar una tarde de viernes que hablando sobre arte, sobre cultura y sobre precisamente el océano que tenemos detrás de nosotros. También saludar a las personas que nos están viendo en diferido, eso sí, a través de YouTube, que esta mesa de diálogo está siendo grabada. Y bueno, yo aquí tengo las presentaciones de todos y de todas ustedes, pero antes de empezar, Cintia, por aquí tenemos a Moisés, tenemos a Valeria y tenemos a Carmen. Es importante la profesión y los estudios que tienen cada uno de ustedes, pero bueno, más importante, como siempre, son las personas que hay detrás de eso, que creo que habla mucho más. Así que, en primer lugar, me gustaría que se presentaran. Nada de lo profesional, eso ya lo dejamos para después o para los que hayan bicheado antes en redes, y sí que me comenten, oye, ¿cuál es su vínculo con el mar y cuál es su vínculo con la cultura? Así que empezamos por aquí, Cintia. Bueno, pues como isleña, el vínculo con el mar siempre está ahí. Es imposible no tener ningún vínculo con el mar viviendo en la isla. Y bueno, pues cuando empiezo a estudiar me dedico a estudiar ciencias ambientales y realizo una tesis en relación a los metales pesados en los sedimentos de jaulas de acuicultura, de fuera. Y luego pues, me he pasado al tema de los microplásticos y el vínculo pues, con el mar está claro porque es donde primero se alarma, ¿no? La presencia de microplásticos es en el océano, aunque no solo. Ya se están estudiando microplásticos en el cuerpo humano y obviamente pues, es una de las amenazas a las que nos tenemos que enfrentar desde el mundo científico. Perfecto, Cintia, muchas gracias. Moisés. Buenas tardes. Mi vínculo con el mar es el agua. Realmente yo trabajo en Aqualia y lo que nos dedicamos es a gestionar contratos del ciclo urbano del agua y mi responsabilidad es intentar que se hagan los procesos y la gestión bien para que cuando devolvemos el agua al mar se devuelva en la calidad exigida. Perfecto. Valeria. Bueno, yo como artista, fotógrafa, que nací en la Patagonia, también rodeada de un paisaje bastante salvaje, mi interés parte por todos los recursos naturales en realidad, entre el agua, el océano y los minerales. Y también eso, justamente un poco la gestión y la responsabilidad que tomamos en cuanto al uso de los recursos naturales. Entonces, un poco mi interés genuino como artista es contactar a instituciones científicas para poder hacer un trabajo conjunto de divulgación y concientización de todos aquellos, de todos los recursos que nos rodean. Un poco de ahí voy desarrollando y jugando y también reeducando pedagógicamente desde mi lugar, tratando de hacer que ese lenguaje que por ahí muchas veces es complejo y difícil, como eso el lenguaje científico, trate de ser un poco más amigable y de esa manera abordar a través del arte un mensaje, ¿no? Un mensaje que por ahí creo que la ciencia está pidiendo un poco a gritos eso, ¿no? Que se divulgue algo que queda muy guardado en papeles y que por ahí necesita también una pantalla o una cara visible y también más humilde y más fácil, ¿no? En el sentido de poder entender y que quede como un poco más impresa cuáles son las huellas que hoy estamos dejando en nuestro planeta. Básicamente es como la columna vertebral de mi trabajo. Perfecto, Valeria. Me has hecho una introducción perfecta a la mesa, así que eso que me ahorro. Hablo un montón. Bueno, Carmen. Bueno, pues yo, aparte de mi profesión, sin tocar esto, porque ya sé, digo que soy pescadora profesional, mi vínculo va ahí directo, ¿no? Pero bueno, vivo y crezco en un pueblo costero como es Candelaria. O sea, mi vida ha girado en torno siempre a la playa, al mar, al muelle, al pescado. Pues toda mi vida a partir de... no vengo de profesión ni de generaciones pesqueras, pero vinculé mi vida directa a algo que me apasionaba, que era el mar, y algo que nunca esperaba que fuera la pesca. Y gira en torno pues, a las embarcaciones, al mar, a la pesca. Mi marido es pescador, mi hijo ha crecido, prácticamente nació el día de la patrona de los pescadores, que lo habían del Carmen, así que va más vinculado aún.
Tenemos una embarcación, entonces toda mi vida, desde hace ya 15 años, gira en torno a lo que es el mundo del mar, el mundo de la pesca, de las embarcaciones, de la cultura marinera, de la cultura pesquera, de esa cultura artesanal y tradicional que viene intrínsecamente en la vida de los isleños, que tenemos esa vinculación tan metida como es la costera. Pues yo creo que se pueden hacer una idea de las personas que nos acompañan aquí. Carmen, pescadora, mujer y pescadora y joven, es decir, un trío que desafortunadamente no se da tan habitualmente como debería ser. Tenemos a Valeria, fotógrafa vinculada con el mar y que también está acostumbrada a trabajar con el ámbito científico, que quizás es uno de los aspectos que tampoco se trata como debe ser, ¿no? Es decir, quizás la cultura y la investigación, y aquí Cintia ahora nos comentará, a veces están demasiado alejados en la práctica cuando tocan lo más necesario, que es el alma del ser humano, ¿no? Tenemos también a Moisés de Aqualia, responsable técnico de Aqualia en Tenerife. Y por último tenemos a Cintia, corrígeme si no me equivoco, Cintia, directora del Secretariado de Sostenibilidad de la Universidad de La Laguna. Bueno, el propósito de esta mesa no es otro que el de tratar de converger y tratar de generar ideas y soluciones que faciliten que la cultura sea un vehículo para mejorar la salud del agua en nuestras islas, en Arico, si pudiera ser, pero sobre todo en Canarias, entendiendo que por el agua no solo el océano, que a veces pensamos, o cuando hablamos de sostenibilidad, solo se nos viene a la mente el océano, sino también en la gestión integral del ciclo del agua. Entonces, para arrancar y entender también cuál es la problemática y el punto de partida del agua en nuestra isla, Moisés, me gustaría que es una pregunta compleja, sé que es larga, pero bueno, tratemos de hacerla didáctica, ¿no? Y en la medida de lo posible centrarla en Arico, aunque no solo, porque como sabemos la problemática del agua es una problemática a nivel archipiélago, y es que en un lugar como Arico, ¿qué retos se encuentran cuando hablamos de gestionar el agua de principio a fin, el ciclo completo? Vale. Bueno, en Arico, lo que ocurre en Arico ocurre en el resto de la isla, y es que aquí existe una particularidad, a diferencia del territorio nacional, que el agua aquí en Canarias es privada. Y es privada, viene desde la época de la conquista, que se decían los tratados de todo señor que sea dueño de sus tierras será dueño del agua que pueda aflorar de ellas. Entonces se empezó con los ingenios azucareros, se sacaba agua, grandes plantaciones, se ha ido cambiando de cultivo, de monocultivo, hasta que hemos llegado hoy en día a la población local y al turismo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando hablo con mis compañeros de la península, en la península hay una gran presa que abastece, y ahí este año es verdad que en el 23 hubo una emergencia hídrica también a nivel nacional, pero no había problema en la compra de agua, que es lo que se llama la compra de agua, se quedaba ahí en dar más agua en la presa y ya tú la tienes en tu sistema y abasteces en el municipio. Entonces, la particularidad que hay en Canarias es que el agua está en manos privadas. Hay dos formas de esas manos privadas. Están los aguatenientes, que son grandes empresas que tienen mucha cantidad de agua, y luego pues bastantes comuneros, que en aquel entonces eran agricultores y en comuna ponían sus medios, sus manos y hacían pues pozos o galerías. Hay un tema curioso en Tenerife, que actualmente solo se utiliza el 40% aproximadamente de todas las perforaciones que hay hechas en la isla, tanto de pozos como de galerías, ¿vale? Entonces, hay un sistema de redes que nos llega el agua por así decirlo, en cabecera, en los depósitos, pero esa agua es de riego. Nosotros no compramos agua, nosotros los gestores nos encargamos de desinfectarla con cloro. Entonces, ¿qué pasa? Que uno de los problemas que tiene Arico y también Fasnia, nosotros gestionamos, aparte de la red municipal, una red de riego, pero el agua es la misma. Entonces, al final prima pues el abastecimiento urbano. Y este verano y veranos anteriores se ve comprometida el agua de riego para los agricultores, porque tiene que haber restricciones. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en una emergencia hídrica, una emergencia habitacional, cada vez somos más, hay un crecimiento descontrolado, entonces hemos ido acompasados. Y cuando antes la compañera dijo de Candelaria, yo en el 2023, antes de ser responsable de Aqualia Tenerife, pues era jefe de servicio en Candelaria.
y fue mi peor año, era el incendio y con el compañero de Wimar estuvimos trabajando para no hacer cortes a la población. Entonces es un trabajo que se ve desde detrás, que tú abras y tengas agua en el grifo, hay muchísimas personas. O sea, entonces, una de las cosas que yo tengo interiorizada, aparte de nosotros, es Aqualia, una empresa muy grande, pero es muy grande porque es la suma de muchos pequeños. Nosotros prestamos servicios en muchos municipios pequeños tipo Arico. Entonces, al final, somos gente del pueblo. Yo soy de aquí, de Tenerife, y los fontaneros son de aquí. O sea, que el trabajo es para nosotros. Entonces, con este tipo también de actos es devolver a la sociedad lo que la sociedad nos da también. Entonces, hay una complejidad. Y por decir cómo se está resolviendo, el agua esta que está en manos privadas, ¿cómo lo ha podido resolver la administración? Pues la única manera que la administración puede resolverlo es haciendo desaladoras, que conlleva otro problema. La asocias agua a energía y asocias también la salmuera, que contamina el mar. Entonces, pero es la única manera de equilibrar pues que haya agua en altura y no se sobreexplote los pozos y galerías y que la población costera tenga agua. Por lo tanto, estamos ante un triple reto, vamos a decir, que es la escasez de agua por un lado, por otro, la depuración, ¿no? del agua que empleamos todos y todas en nuestras casas y que, como tú bien dices, abrimos el grifo y no somos conscientes de dónde viene. Y por último está la desalación o la contaminación también cuando llega ese agua al océano. Aquí, Cintia, sí que como investigadora precisamente en microplásticos y me consta que en otro tipo de contaminantes en el océano, ¿cuál es la situación actual y qué proyectos se están llevando a cabo desde la universidad para entender la problemática de la contaminación de los océanos? Pues la ley orgánica del sistema universitario es la que establece también que todas las investigaciones que se hagan tienen que tener una transferencia, ¿no? Porque es verdad que antes la universidad parecía como más alejada de la sociedad, pero lo que tratan es que esté unida y dé respuesta a retos actuales, ¿no? Como es la contaminación del mar. Pues hay muchos grupos de investigación en biología, química, antropología, que trabajan pues distintos aspectos, todos los temas relacionados con el mar, ¿no? Desde el tema del atún, ¿no? De la gestión de atún, de introducirlo dentro de los comedores, etcétera, a pues el tema de los microplásticos, ¿no? Que es lo que me toca a mí más de lleno por el grupo de investigación en el que trabajo. O qué riesgos adheridos a la salud puede tener esos microplásticos, ¿no? Como pueden ser pues los microorganismos multiresistentes que van al final desplazándose con ese plástico de un lugar a otro, ¿no? Si estamos introduciendo pues distintos microorganismos, distintos riesgos de un lado a otro. Y bueno, pues principalmente hay muchísimos grupos de investigación que también tratan pues especies en concreto, etcétera, y otros pues nos dedicamos a contaminantes o contaminación. Luego trabajan también con el sistema integral del agua, un grupo potente, el de Luisa Vera, que pues trata desde la depuración para tratar pues que cumplir el derecho de la ONU, ¿no? Que vertamos el agua en las mismas condiciones en las que lo recogemos, porque es un deber moral, ¿no? Desde el punto de vista ético, por así decirlo. En eso de devolver el agua, quien creo que puede conocer mejor la realidad del agua actualmente en la isla, Carmen, como pescadora, tú que recoges esos frutos del mar que tenemos, del océano que tenemos, ¿cuál es la situación actual en el sector pesquero y cómo la contaminación o este triple reto está afectando a faenar? Pues es que si me lo hubieras preguntado hace un par de años te hubiera dicho, pues mira, vamos bien, pero la situación actual es bastante negra, bastante oscura. Tenemos muchos frentes abiertos. Si hablamos de calidad de agua, la calidad de agua está cambiando. El calentamiento global es real. Nosotros tenemos medidores de temperatura en los barcos, vemos cómo se mueve el pescado, vemos cómo las migraciones no son las mismas. Tenemos problemas de esa falta de nutrientes en las aguas que hacen que el pescado se mueva y que no esté en los mismos sitios. O sea, que lo que nos hace es tener que hacer un sobreesfuerzo a la hora de estar buscando ese pescado. Luego tenemos el problema, como mencionaron antes también, de que nosotros no queremos
ni microplásticos ni desaladoras, porque todo eso conlleva a que toda la costa, que es principalmente donde se hacen las pesquerías de bajura, las de los barquitos chiquititos, las de los trabajadores costeros, se vean más perjudicados. Y todo eso va a un añadido en el que pues, cada vez la pesca está más difícil, cada vez tenemos menos gente que se quiere dedicar a la pesca, cada vez tenemos menos relevo generacional, menos trabajadores, menos barcos trabajando, por lo tanto, tenemos menos pescado local para los vecinos, para nosotros, para los restaurantes. Eso supone que venga más pescado de fuera. O sea, es una cadena enorme, enorme. El problema también radica mucho en el que esa falta de información, esa falta de divulgación, en la que yo también, pues, una compañera que ya antes lo mencionaba, llevo bastantes años en el que la gente, desde que oye microplásticos, mar, lo asocian con pescado, no quiero comer pescado. Lo que me hace más gracia todavía es que teniendo tantas zonas costeras, Canarias es de la que menos pescado local consume, pero es una de las que más exporta. Entonces, hay veces que cuesta muchísimo, sobre todo nosotros que trabajamos en el mar, entenderlo, pero es que es una cadena muy, muy, muy grande. El estar en constante... en ese feedback que tenemos los científicos, los pescadores, los divulgadores, para nosotros es súper importante a la hora de pescar, porque conocemos mejor cómo se mueve el pescado, cómo está la calidad del agua para pescar. Pero en balance, ahora mismo, en 2025, y los números no fallan, ha sido un año desastroso a la hora de realizar pesquerías y de las peores que podemos encontrar en más de 20 años, por ejemplo, la pesquería del atún. Entonces, ahora mismo no es una salida viable lo que estamos sobreviviendo a duritas penas, porque hay muchísimos barcos parados, muchísimos barcos vendiéndose, y yo creo que si no se cambia esto, pues lo más probable es que pues en los próximos 20 años, voy a ponerlo por ser demasiado positiva, estemos hablando de que vamos a consumir pescado 100% de piscifactoría o de terceros países que no tengan nada que ver con las pesquerías artesanales y tradicionales que tenemos en Canarias. Es complicado, es complicado. Les prometo que esto remonta. Será la segunda fase de intervenciones. Me intentaré que sea algo más positiva, pero sí que es verdad que nunca podemos poner solución ni buscar propuestas de mejora si no entendemos realmente cuál es el problema, ¿no? Por eso también a la hora de configurar la mesa nos parecía interesante que estuviese el sector privado de gestión de agua. Muchas veces en Canarias cuando se habla de agua solo habla el sector público y yo creo que es importante también que esté Aqualia, sector de la universidad, al final la academia, y más en la actualidad yo creo que se le está dando ciertos, no la espalda a la academia, pero sí que hay cierta reticencia hacia la investigación científica. Incluso se está poniendo en duda avances que creo que en las últimas décadas todos dábamos por supuesto, y el sector primario. El sector primario que en Canarias, la estadística lo dice, cada vez es menor, y sobre todo que en Canarias cuando se habla de sector primario casi nadie se acuerda de la pesca. La línea. Es la niña fea, sí, sí. De hecho, muchos amigos míos cuando vienen de Península o de otros países dicen, es que ustedes no comen pescado. Y es verdad. Sí. Es verdad. Es decir, no tenemos una gastronomía de pescado y para nosotros el mar es un sitio que tiene playa, ¿no? No que tiene barcos. Valeria, tú que vienes de algo más lejos de la Patagonia. Que vienes de la Patagonia. Residente en Madrid, donde el mar se ve a través de fotos. Tú como fotógrafa. Lo interesante y lo loco, por así decirlo, es que pasa absolutamente lo mismo. Es como un espejo lo que estoy justo escuchando, porque yo vengo también de una ciudad, un pueblito muy portuario, también del Atlántico, y pasa exactamente lo mismo. De hecho, la muestra grande que tengo se llama Del mar al cielo, y uno de los títulos del desarrollo de la obra es la pregunta que me hago es cuáles van a ser los fósiles del mañana. Entonces,
después de estar acá en Madrid y estar mucho tiempo residiendo afuera, vuelvo a la Patagonia después de 25 años que había dejado mi tierra natal cuando me fui a hacer la universidad. Y ahí me encuentro con ese ecosistema, ese paisaje y el ecosistema modificado, tanto por las modificaciones de los puertos, por la sobreexplotación pesquera, y también desapareció la pesca rural o local, y ahora es muchos barcos chinos trayendo el pescado que viene acá. O sea, es literal, o sea, como lo que vos estabas diciendo. Y bueno, y tienen que ver con eso, y también los desechos plásticos, la cantidad hubo una acción que fue noticia en un montón de titulares del mundo, que es justo en una playa de ahí, que es una playa donde se hace turismo para ver la ballena franca austral, que durante unos meses las ballenas van a aparearse. En una época encontraron toneladas de los cajones de los barcos y no podían detectar de qué barco era, pero una montaña que apareció de la noche a la mañana así depositada, y aparecen ballenas muertas ahora periódicamente. Entonces pasa lo mismo, y bueno, tal vez esto es que también muchas veces como ciudad, como país, uno piensa que es el único país que le pasa, y estas cosas, estas acciones culturales están buenas para esto, para decir, bueno, a ver, la Patagonia, que es como también vendido como paisaje, claro, virgen, que no pasa nada. Bueno, también están pasando un montón de cosas, y mismo ahí, en esa ciudad, hay escasez de agua en verano. O sea, hay escasez de agua que hay que administrarla para tomarla, para usarla, y eso, y muchas veces se corta una semana entera el agua. Y es un problema real, y creo que todavía no somos conscientes, y muchas veces a nivel gubernamental se aumentan las tarifas del agua porque cada vez sale más caro también pagar el agua, y así todo es como la regularización y la conciencia no nos termina de hacer un clic, me parece. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro lado también, bueno, esto de la ciencia trabajando a 8 manos para ver de qué manera se puede como ni siquiera frenar, es como decir, bueno, a ver, sentarnos a conversar un poco, y ahí se puede escuchar con un poco más de atención. Pero la verdad que pasa lo mismo en la Patagonia, y también está haciendo un proyecto en la Universidad de Miami, en el Departamento de Ciencias del Mar, y también lo mismo, o sea, una invasión de algas, de cosas que están pasando en las costas de México, en Miami, que están viniendo para acá. Es una problemática general. Y bueno, no sé, es eso. Sí, al final la crisis climática, que a mí me gusta llamarlo crisis climática, o el calentamiento global, o el cambio climático, es parte de una crisis mayor, ¿no? Es decir, es la tormenta perfecta, porque no depende solo de nosotros evitarlo, es a nivel global, pero la afección se nota principalmente en el entorno local y se manifiesta de manera muy particular. Y además parece que, como no lo puedo solucionar yo solo, tampoco es responsabilidad solo mía. Entonces se va haciendo una dejación de funciones que nos lleva hasta el punto en el que estamos actualmente. Como aquí tratamos y el objetivo de la mesa no es otro, sino que ver cómo el arte puede contribuir a cambiar un poco las cosas, que al final yo creo que es el núcleo fundamental del arte, es removernos y también hacernos mejores. Entonces, Cintia, desde la universidad se están llevando a cabo proyectos que vinculen el arte, que vinculen la cultura con el medio ambiente, y danos un poco de luz, dinos que sí, aunque no sea así. Y sobre todo, ¿qué resultados positivos se están viendo? Sí, la es, y no solo desde la universidad, sino en general los objetivos de desarrollo sostenible tienen que ser aterrizados en todas las comunidades, y el Gobierno de Canarias, por ejemplo, ha aterrizado esos objetivos y ha confiado en la universidad también en desarrollar esos objetivos, y se ha generado un objetivo nuevo. O sea, la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible no tiene 17 objetivos, ¿vale? Tiene 18, y uno de ellos la cultura, en la que se incluye también pues, el arte, y una manera pues, de
de integrar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo, por ejemplo, desde mi grupo de investigación relacionado con el arte, hemos realizado distintas, el año pasado fue o el anterior, ya no me acuerdo, hicimos una exposición de todo lo que encontrábamos en los proyectos, ¿no? Porque vas sacando fotos, mira esto que bonito, ¿no? Y vas sacando fotos y luego pues hemos desarrollado una exposición fotográfica con material real que hemos encontrado en los muestreos. Incluso tenemos un libro con todas las etiquetas de todas las botellas que vienen de todo sitio, y eso al final es lo que yo, bueno, el arte es un concepto muy amplio, ¿no? Lo que yo como científica puedo entender como arte, y llega a la gente, porque al final que tú veas que una botella china, sueca, búlgara puede llegar hasta nuestras costas y es recogida en nuestras costas, pues al final dices, pues el mar no entiende fronteras al final. Y bueno, la búsqueda fue interesante porque tienes que ir buscando con los códigos de teléfono, ¿no? El 003 no sé cuánto, es ahí donde sabes dónde procede esa botella. Y digo con los teléfonos porque los números los utilizamos todos igual, porque las letras, hay letras que son indescifrables, ¿no? Pero los números sí los entendemos. Y bueno, al final el arte yo creo que entra a todo el mundo, ¿sabes? Que no hace falta saber más o saber menos, que el arte al final entra a todo el mundo, y es una manera también de cumplir eso que dice la ley orgánica de universidades y la ley orgánica del sistema universitario, que es unir esa población, ¿no? En general, pues con el mundo académico, y es una de las herramientas que se tiene que utilizar para ello. Sí, a las personas que están de público, que sepan que cuando hablamos de diálogo y cultivarte se hacen diálogos no intencionadamente, ustedes también tienen la posibilidad de intervenir, ¿vale? Es decir, simplemente levanten la mano y les doy paso. Sobre todo para preguntar, ¿vale? Es decir, Moisés, justamente estaba comentando Cintia que es verdad que la universidad tiene, no solo por ley, sino yo creo que por obligación moral, el contribuir al territorio en el que se encuentra, ¿no? Aunque a veces esté alejada, y perdóname, pero yo creo que es patente. La empresa también, y más una empresa como puede ser Aqualia, que además de colaborar con este proyecto de Cultivarte, gestiona un bien que es público, que no hay nada más público que el agua, ¿no? Porque sin ella no somos nadie. Entonces, desde Aqualia, ¿cómo se está llevando a cabo esa relación con la comunidad? Con la comunidad, cuando entendemos comunidad, a mí me gusta utilizar el concepto de la gente, que son todos los que estamos aquí, y también todos los que vienen a visitarnos. Entonces, ¿qué está haciendo Aqualia más allá de su operativa normal y como empresa? Pues al final la sociedad está cambiando y es lo que hemos venido hablando, ¿no? Y la población lo exige. Y si hoy en día una empresa solo pretende ganar dinero, pues creo que está destinada a extinguirse. Entonces tiene que apoyarse. Nosotros dentro de nuestros planes estratégicos tenemos como tres patas, ni dos porque se cae y ni cuatro porque cojea. Entonces una es, evidentemente, una empresa tiene que ser sostenible a nivel financiero, si no, pues no tiene ningún sentido. Luego otro, tiene que haber una sostenibilidad social. Las personas trabajan personas en empresas y las empresas las hacen las personas, y si las personas no están bien, pues entonces nos preocupamos mucho por las personas. Y lo siguiente es el medio ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros gestionamos un bien de primera necesidad. Entonces, ¿qué hacemos para devolver a la sociedad? Nosotros tenemos dos clientes, el cliente institucional, que suelen ser los ayuntamientos, y luego el usuario final, que es el abonado del servicio. Entonces tenemos que devolverle donde salen nuestros beneficios, que es en las tarifas del agua, y son este tipo de eventos. Este tipo de eventos los colaboramos. Entonces nosotros colaboramos en todos los municipios, lo que demanda el municipio. Eventos de este tipo, deporte, cultura, carnaval en Tenerife, donde sea, pues lo que sea importante se lo devolvemos al ciudadano. Y luego, por otra rama que hacemos es la divulgación en los colegios. Siempre tenemos un proyecto educativo en los colegios donde vamos a divulgar pues la importancia del agua. Sobre todo, una de las cosas muy caldentes que hay hoy en día en la isla de Tenerife es el tema de los vertidos y la depuración, que a nivel sociedad, pues en los últimos 30 años nos hemos olvidado de la depuración y es un problema muy, muy gordo.
y se está viendo. Y segundo, porque ya no todo vale. Entonces, como ya no todo vale, la sociedad lo pide y también quien forma, las personas que forman nuestra empresa pertenecen a esa sociedad. Entonces, pues oye, mi objetivo es pues, por devolver ahí donde prestamos el servicio, pues hacer las cosas lo mejor posible y divulgarlas, para que no solo quede, pues como decía antes, una empresa muy grande, no, esto no es una empresa muy grande, es la suma de muchos servicios. Y bueno, pues... Has abierto un melón enorme, que es el de la depuración de aguas. Me gustaría explicar. Si quieres, después te dejo un ratito para que expliques, porque la depuración de aguas parece que solo nos acordamos cuando el día está de playa, ¿no? Y cuando nos cierran la playa, esa es la que queremos ir. Carmen, hablaba también de divulgación, que yo creo que es uno de los ejes de Cultivarte también es el divulgar, el entender las situaciones para poder plantear soluciones. Tú, más allá de ser mujer joven pescadora, que te parecía poco, eres divulgadora, ¿no? Y yo creo que una de las grandes pasiones que tienes más allá de la pesca. En un sector que ya no es que no tenga mujeres, sino que tampoco tiene jóvenes. En un sector que tú misma nos has dicho que cada vez es menos rentable, que cada vez tiene más dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué eres pescadora? Y sobre todo, ¿qué crees que podemos hacer o se puede hacer desde la sociedad por recuperar ese oficio o por no dejar que se extinga? Pues mira, yo antes lo comentaba, Cintia, yo soy altamente curiosa, siempre. O sea, yo intento aprender de todo lo que puedo, y además todo les sorprendería la cantidad de temas que van vinculados al oficio que yo tengo. Yo me hice pescadora y yo tengo una frase siempre que diga, yo me hice pescadora por amor y por amor me quedé. O sea, esa frase va conmigo a donde sea porque yo no empecé porque fuera pescadora nadie de mi familia. Yo me enamoré de un pescador que me vendía pescado a mí y terminé enamorándome del oficio, y aunque ya no estoy con mi pareja, yo seguí pescando. Que eso es algo que la gente no comprendía mucho, porque las mujeres que estamos en la mar vamos muy vinculadas a las personas con las que estamos. Somos hijas, madres, hermanas, mujeres de... Yo cuando me desvinculé de mi pareja me quedé por amor al mar. Después ya mi marido actual es pescador también, pero me quedé por amor al mar. Pero algo que yo vi totalmente necesario, precisamente por lo que decíamos antes, de que la pesca es la niña fea, porque no tenemos, el sector pesquero no tiene la capacidad de que la gente, los vecinos, el turismo o incluso el gobierno se embarque con nosotros y sepa lo que cuesta un kilo de pescado. Si cada persona que piensa que un kilo de pescado es caro, yo le invitaría a venir conmigo a pescar y vería cómo el kilo de pescado no le va a ser tan caro. A raíz de eso, yo empecé a darme cuenta que la gente no sabía de dónde salía el pescado que estaba en la mesa o que nosotros llevábamos, ni cómo se pesca, ni algo tan cultural, tan nuestro, como las embarcaciones pesqueras que tenemos, como las personas que vivimos de la pesca. O sea, hay familias, pueblos enteros que son pueblos de pescadores. Todos. O sea, es algo cultural que no se muestra. Entonces, de un tiempo aquí, y basándome en el amor que yo tengo a mi trabajo, que es algo que me sale, y a raíz sobre todo de que fui madre y la conciliación pesca, maternidad, no existe. O sea, no existe. Entonces empecé a ser como un poquito más constante con el tema de la divulgación. Y con quien me primero me centré fue con los niños. ¿Por qué? Porque a ningún niño se le dice, ¿tú de mayor quieres ser pescador? Dice, quieres ser arquitecto, quieres ser médico, quieres ser, no sé, empresario, abogado. Pero nadie le enseña a un niño a ser pescador. No saben cómo se pesca, saben que viene del mar, pero no tienen idea de cómo ese pescado llega a tu casa. No saben que eso es una profesión que tú te puedes dedicar. Y sigue habiendo esa etiqueta de que los profesionales del mar, pues que somos analfabetos, que no tenemos... O sea, para ser profesional del mar tienes que estudiar. O sea, y tienes que estudiar mucho, porque al final tú estás llevando una empresa.
pero estás llevando un barco, estás llevando comida a tu casa, tienes que comerciar con él. Entonces, yo cuando empecé a pescar, yo, o sea, en ningún momento me pensé que terminaría pues sentándome con ustedes, compartir, divulgando o siendo de las mujeres referentes que cuando me lo dicen yo es como, es que yo soy muy curiosa, no es que sea referente, es que me gusta estar en muchos sitios y por eso se me ve más del sector pesquero, pero precisamente por eso, por la necesidad que hay en el sector de relevo generacional, por esa poca información y esa poca cultura pesquera y marinera que tenemos, pese a que vivimos en una isla rodeada de mar. Hablas de la divulgación, que a ti te nace, no lo tuviste que aprender porque te nace, con los niños. Valeria, ¿cómo llegamos a los adultos? Porque yo cada vez que hablo de sostenibilidad, que es el tema que más me toca, estoy cansado de tener que enseñarle a los niños y a las niñas. Es decir, ellos no han generado el problema. Ellos lo tendrán que afrontar, ¿no? Pero la divulgación y la reeducación nos debe afectar a todos los que estamos aquí y probablemente, perdónenme el chiste, sobre todo a los que no están aquí porque significa que no tienen ni siquiera esa implicación. Entonces, Valeria, ¿cómo a través de la fotografía, que es tu arte, y que además tú lo has conseguido extrapolar desde el mundo científico? Perdónenme, no hay nada más árido que hablar de cambio climático y ciencia y trasladarlo en una fotografía. Entonces, ¿qué claves, cómo crees tú que se puede, o qué has aprendido tú de ese trabajo y cuáles son los puntos claves para impactar realmente y remover conciencias en temas de divulgación? Bueno, a ver, es muy difícil porque a mí, yo fui explorando esto y ir buscando científicos profesionales para hacer primero una obra de arte. Toda esa parte es un proceso que me lleva mucho tiempo. Pero una vez que ya está la obra expuesta y ven una foto o también una escultura, porque hago fotoesculturas, depende del proyecto, ahí cuando empezás a explicar qué es, de dónde viene y cómo surge, entonces ahí la gente dice, bueno, está más bueno ahora la foto. O sea, es como, cambia naturalmente la cara y es, claro. ¿Y cómo se te ocurre? ¿Y qué bueno esto? Y ahí empieza ya es como que todo se afloja y dice, vos sabés que yo tengo una prima que también es científica y está trabajando con esto. O sea, hay algo que se despierta. Claramente, lo que pasa es que me pasa que, aparte, muchas veces ahora estuve en Cádiz con una exposición y también fue fantástica y todos, una vez que vos empezás a hablar, dicen, aquí en Cádiz está pasando esto y aquello y está. O sea, lo que pasa es que hay que despertar. Es algo que está dormido y que todos nosotros vamos por la vida como metiendo cambios sin parar y dale que te dale. Y bueno, es como alguien tiene que estar ahí como haciendo ese chip de mirá esto, mirá aquello, o de qué manera se puede ver esto. Entonces, es como, para mí como artista, el desafío justamente parte en eso, en el trabajo de poder hacer un trabajo en equipo. Yo toda mi vida trabajé en cine, en publicidad, en producción y trabajé en equipo, así que yo tengo mi teoría es que todo se realiza con la unión de equipos, de colaboraciones, de poder intercambiar conocimiento. Acá no se trata de quién sabe más, quién menos, o quién tiene más título, o quién no. Creo que se trata de un diálogo. Justamente estamos viviendo también un momento muy polarizado de muchas grietas sociales en todos los aspectos, no solo políticos, sino que es como esto, hablas un poco del cambio climático y te dices, sos Greenpeace o esto. O sea, la gente está sociedad de cristal, o sea, no se puede decir nada. En un punto es eso. Y digo, no, bueno, acá está el arte que también sirve para eso, para cuestionarse. O sea, el arte para mí es preguntarme cuáles van a ser los fósiles del mañana. Yo nací en una tierra rodeada de paleontología, de fósiles paleontológicos y justamente eso, o sea, de pasar de un museo de dinosaurios a pasar a restos de plástico todo el tiempo en todos lados. Entonces, son preguntas y esas preguntas yo me las hago porque me dedico al arte y a buscar la gente que se especializa en investigar y poder hacer un trabajo en colaboración. Y después está brindarlo
a cualquier persona, a cualquier ciudadano, sepa o no sepa de arte, y que con eso le llegue un mensaje. Me parece que ahí está, o sea, mi rol más importante en esto tiene que ver eso, de qué manera podemos acompañar a empresas de agua, a gestiones de pesca, a científicos, darnos una mano y poder despertar. De que llegues. Es eso, a poder, como, ¿qué es lo que estamos dejando? ¿Cuál es la huella? Porque al final, o sea, nosotros estamos, pero esos niños, ¿qué queda? ¿Qué queda para el futuro? Es un poco eso. Vamos a ir antes al penúltimo turno de intervención. Las fotografías que están viendo detrás son de Valeria, ¿no? No están puestas al azar, ni mucho menos, para que sean conscientes y vean cuál es el trabajo que se está haciendo. Valeria, comentabas que gran parte de tu trayectoria ha sido los equipos, ¿no? Ha sido la colaboración. Y yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo de que es la única manera de enfrentar un problema tan multidisciplinar como el que estamos hablando hoy. Hoy hay aquí personas, una pescadora, una fotógrafa, alguien de la gestión del agua, alguien del mundo académico. Yo creo que son 4 perfiles que pocos pensarían que están en un evento cultural hablando sobre arte, ¿no? O sobre cuál es la intersección. Y esa es una de las gracias también de eventos como Cultivarte, y que también hay que agradecer que desde la administración pública, como es el Ayuntamiento de Arico, se apoyen. Hablábamos antes que, bueno, yo soy del sur, el Porís viene siendo uno de los últimos reductos de la costa de Tenerife más auténtica. Vamos a dejarlo ahí. Todavía venir al Porís implica disfrutar de cómo es la costa de Tenerife en su esencia. En eso de proponer soluciones, ¿qué ideas, qué proyectos, qué complicado, después te preguntaré por la depuración, creen que podemos llevar a cabo para que la salud del agua mejore, para impactar en la sociedad que vive, no en la que está por venir? El cambio climático no es un problema del futuro, sino es de hoy, casi que es de ayer. ¿Cómo eso se puede llevar a cabo en territorios como podría ser el Porís? Cintia, sé que mala suerte te tocó la primera. Sí, bueno, yo siempre creo en la ciencia, obviamente, por eso me dedico. Mi campo de especialización es la salud pública, así que, y yo siempre digo que todas las leyes actuales relacionadas con el medio ambiente son para proteger el medio ambiente, porque también protegen nuestra salud. Todo lo que vaya a afectar al medio ambiente termina afectando a la propia salud humana. Y es por ello, pues, por lo que se legisla de esa manera. Y hoy en día las técnicas analíticas son, pues, muchísimo más depuradas que lo que podían haber existido hace 20 años. Es decir, si antes podía medir miligramos litro, ahora me puedo ir a microgramos litro y encontrar la concentración del contaminante con mucha precisión, que antes pues da más, a lo mejor un valor paramétrico como menos estable, ¿no? Entonces hemos desarrollado analíticamente mucho, de tal manera que estamos más controlados que nunca y tenemos la legislación realmente más controlada que nunca, y eso se ve a nivel de salud. Vivimos más y vivimos mejor, tenemos menos enfermedades, somos un pueblo más saludable. Y entonces, bueno, para darle un toquito más positivo a todo esto, que aunque nos quejamos más de cosas más pequeñas, realmente estamos mejor en muchos aspectos, ¿no? Entonces, ese es el toquito de esperanza, y obviamente todo esto lo ha podido hacer la ciencia, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? El control de la pandemia, el control de la población, el colapso, porque el problema era el colapso hospitalario. Al final salimos de ahí gracias a que los científicos pues, son capaces de desarrollar pues, vacunas, nos inmunizamos y podemos vivir. Entonces, al final, la ciencia es el poder de todo, y es un problema eso, que en las redes cada vez sale más gente, ¿no? No por hablar de ningún presidente de ningún estado ni nada, que genera un efecto contrario, ¿no? Y que bueno, que tú en tu cabeza puedes decir, ¿y si? Pues no, señor, no piense ni el y si, porque hay que tener confianza también en lo que el trabajo de la gente que lleva desarrollando durante muchos años para determinar pues, que ese compuesto es el más saludable dentro de las mujeres embarazadas, por ejemplo. ¿Que podría haber otro? Sí,
pero es que para poder sacar otro tienes que hacer estudios, no es que saquemos un medicamento al día o cada día, sino tienes que hacer estudios en animales, no cualquier animal, este animal, después nos pasamos al otro animal tiene que ser un guinea pig de no sé qué, y entonces no es que estemos haciendo las cosas a lo loco porque se estudian previamente mucho, ¿no? Y entonces esa es nuestra obligación desde el mundo científico. Sí, a veces se dice, yo creo en la ciencia no hay que creer. Sí. Sí, porque no hay que creer. Exacto, no hay que profesar ninguna religión para creer en la ciencia porque es la demostración empírica de lo que sucede, ¿no? Científicos malos, ¿eh? Sí, no, oye, hay de todo en la viña del Señor que dice, ¿no? Pero sí que es verdad que la ciencia es compleja de entender en un mundo en el que todo va hacia la simpleza y hacia la rapidez. Entonces, en un minuto no se explica un problema científico ni tampoco una solución. Ahí quizás la fotografía de Valeria ayuda a impactar y a entenderlo un poco más y a plasmarlo, ¿no? Moisés, día a día abrimos el grifo del agua. ¿Qué podemos hacer para ayudar en la medida de lo posible a que esa gestión integral del ciclo del agua sea un poco más sencilla, más eficiente y menos perjudicial para la salud del océano? Bueno, lo que hablábamos antes, que lo bueno de todo esto es que hay una conciencia social. Entonces ya no se puede esconder las cosas. ¿Qué ha pasado con el tema de los vertidos y la depuración en la isla? Que también ha cambiado los hábitos de nosotros como ciudadanos. El problema es que las infraestructuras que se diseñaron hace 30 años o 20 años estaban diseñadas solo para recibir nuestra carga biológica y devolverla al mar. Al final es un ciclo de la vida y es así. El problema es que se han añadido a todo eso microplásticos, grasas, jabones, toallitas. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza ya a dificultarse todo el sistema. Realmente no todas las aguas tienen que depurarse para verterse al mar. Realmente hay se llaman habitantes equivalentes y con un tratamiento simple de una estación de tratamiento de aguas residuales, de una decantación, dejarlo, por ser muy simple, en un estanque que sedimente, luego pasa a otro, se desinfecta y se puede devolver al mar y no habría ningún problema. Depende de, pues oye, hasta 2.000, según la normativa europea, son 2.000 habitantes equivalentes, que digamos 2.000 habitantes. Por ejemplo, aquí en el Poris, 1.200 personas, suficiente con un tratamiento adecuado y verterlo al mar. El problema es que ahora en esos tratamientos, eso estaba diseñado para, como decía nuestra carga biológica, no para aceites, para utilizar el retrete de papelera, el fregadero para tirarlas. Entonces, todo eso hace que se devuelva. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene que haber una conciencia de todos. No es solo que las administraciones locales se hayan olvidado hace un montón de años de la depuración. Bueno, pues oye, aquí en Tenerife ha pasado que antiguamente solo se vendían las obras de asfaltado, sí, pero ya eso no vale. Ya eso a mí no me lo venden y a la sociedad de hoy en día no. Entonces, y se ha visto que los grandes proyectos últimos de estos últimos años en Tenerife ha sido depuración, temas de agua, tal, exacto. Luego antes tú me preguntaste, oye, ustedes gestionan sobre todo los municipios del sur, en el norte no, en el norte está empezando. ¿Y por qué? Porque al principio, cuando el caudal de agua sobra, la gestión es muy fácil. Cuando ya cada vez hay menos agua, ya se complica, ya empezar a dar agua a la población, que no hayan cortes, entonces ya se empiezan a decir, oye, mira, vamos a externalizarnos porque la administración al final tiene unos plazos que no son ágiles como demanda. Faltar el agua no puede esperar 3 meses para resolver un expediente. Tiene que ser. Entonces, al final, sí que es verdad que yo creo, como en todos, que al final las empresas tienen que ganar dinero, porque si no ganan dinero hacen las cosas mal y eso al final repercute en el ciudadano. Entonces, tiene que estar todo en equilibrio. Y a mí un juicio que yo hago es, si tú divides lo que te cuesta a ti el agua en tu casa con otros servicios, tipo la energía o tipo internet, el agua en Canarias es baratísima para lo caro que es. Y un símil que es muy bueno que hizo ella, lo de lo barato que es el pescado para lo que cuesta, es todo lo que hay detrás en ese sistema, ¿sabes? Y lo bueno de todo esto, de toda esta emergencia hídrica, del tema de la conciencia de Tenerife,
tal y como es nuestra idiosincrasia canaria, que no nos quejamos nunca, que haya habido manifestaciones, pues oye, ha hecho que haya una conciencia social y que estemos todos para resolver el problema, porque vivimos espaldas al mar, ¿sabes? Entonces, no es un tema particular de ningún municipio, es un tema de toda la isla, ¿sabes? Entonces, lo que bien hablaba ahí, hay proyectos de regeneración de agua, es no tirar el agua al mar, se puede regenerar, incorporarla al riego. Al final, lo bueno de todo esto que ya se está constatando, ya no es... el 2023 fue el punto de inflexión entre el incendio y las olas de calor, y ahora hay más agua en el sistema, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta por parte de las personas. Sí. Estamos poniendo el micro para que se escuche también. Si no hay ninguna, continúo. Bueno, les dejo para que romper el hielo si alguien quiere unirse. Carmen, tú trabajas en proyectos educativos, en proyectos divulgativos. ¿Qué funciona? Es decir, ¿qué funciona para acercar la pesca y el problema a la sociedad, a todas las personas? Pues que nosotros contamos lo que mucha gente no ve. Te das cuenta que en Canarias pues llegamos a lo mejor a los 400, no creo que lleguemos, 400, 500 pescadores profesionales. No vemos más. O sea, y allá afuera la gente no va y no está el tiempo que estamos nosotros, ni vemos lo que nosotros vemos. Entonces, al final... Perdona, cuando dices pescadores profesionales, ¿te refieres a que tienen una empresa? Sí, pescadores profesionales somos los que llamamos de lista tercera, los que los barcos, su folio hay un 3 delante, esos son embarcaciones profesionales. Todos los que tienen una empresa profesional, pero aparte los marineros también, marineros que no son propietarios de empresa, que no son armadores, que son los propietarios de los barcos, porque tú puedes ser armador de un barco, propietario de un barco, pero la empresa no ser tuya, ser del patrón. Entonces, para englobarlo todo, los pescadores profesionales que son armadores o armadoras, marineros y patrones que estamos en los barcos, aparte de los barcos más grandes que pueden ser pues, mecánicos navales, frigoristas, cocineros que también se dedican a la pesca, somos más bien pocos. ¿Qué pasa? Que nosotros pasamos mucho tiempo fuera. Entonces, todo ese tiempo que nosotros pasamos fuera, por ejemplo, científicos, pues le decimos, miren, es que llevamos esta temporada que vemos esto, esto y esto. Vamos, ya se activó. Mira, es que está pasando esto, esto y esto. Se activa. Entonces, cuando trabajamos, porque claro, nosotros comprendemos que siempre ha funcionado de una manera, porque nosotros trabajamos con naturaleza viva. Seguimos mirando cómo se mueven las nubes, seguimos mirando la luna, seguimos mirando las ballenas, seguimos mirando las aves, y yo tengo en mi puente 50.000, 60.000 euros en tecnología. Pero mis chicos, mis trabajadores, yo me pongo en la proa de mi barco a buscar pescado. Eso la gente todavía no lo entiende. Seguimos trabajando de esa manera, seguimos trabajando con la naturaleza. Y todo eso que nosotros vemos, que nosotros vivimos, que nosotros compartimos con la comunidad científica y con el resto de los ciudadanos, cuando yo hago la divulgación con los niños o en un mercado o aquí hablando de la pesca, hay muchísimas cosas que la gente desconoce y que la gente se pregunta. Por ejemplo, cuando hablas de los pescadores, pues hay cosas que se desconoce completamente porque nosotros tenemos empresas flotantes y lo nuestro va cambiando, y la pesca que hacíamos hace 10 años, hace 10 años, no es la misma que estoy haciendo ahora. Las embarcaciones, por ejemplo, las embarcaciones que tenemos los canarios, somos los abuelitos de Europa. Somos los pescadores que tienen sus embarcaciones más antiguas y no tenemos posibilidad de tener embarcaciones nuevas. Somos una región ultraperiférica en la que, por ejemplo, más del 90% de sus túnidos se exportan fuera para traerlos en forma de conserva. Cuando antes, que lo comentábamos antes de esto, teníamos en una sola isla hasta 4 conserveras, y ya en Canarias no hay conserveras. Son detalles, son cosas, son números, son cuestiones que se manejan dentro de lo que es la cultura marinera, cultura pesquera, que
no la puede ser nadie, sino los que la trabajamos en la mar. Y somos muy pocos los que trabajamos a la mar que nos dedicamos a la divulgación pesquera. Quien se dedica a la divulgación pesquera va unido, aunque no trabaje en un barco, tiene su marido pescador, su padre pescador, tiene que vivirlo, tiene que haberlo vivido, porque si no, no puede transmitir esos mensajes con toda la veracidad y con todo el sentimiento que corresponde a este tipo de divulgaciones, porque es complicado mostrar algo que ellos no pueden ver, porque no se nos permite. Un momento en el 2023-2024 que se intentó hacer algo para poder llevar a la población civil a las embarcaciones pesqueras, pero quedó ahí y bueno, y se está a la espera a ver si en algún momento pues se recupera y podemos tener esa posibilidad. Valeria, hay una pregunta del público, entonces te voy a dejar tiempo para que pienses cómo, desde tu labor como fotógrafa, crees que la labor que se está realizando aquí se podría llevar al público. Te dejo el tiempo que dure la pregunta y la respuesta para que te lo plantees. ¿Vale? Vale. Tenemos una pregunta por allí. Sí. Sí, bueno, primero felicitar a Cultivarte y al Ayuntamiento de Arico por la iniciativa, también al moderador y a los ponentes. Y tenía dos preguntas. Primero, que me ha encantado escucharlos a todos, pero particularmente a Carmen, porque creo que la pesca es el sector o el subsector dentro del sector primario más vulnerable y el que probablemente tenga menor reconocimiento social, ¿no? Por consiguiente, encontrar a alguien que además sea mujer, que tenga tanta fuerza como divulgadora, creo que es una suerte para el sector que, desde luego, yo hubiera echado de menos en otros tiempos. Te quería hacer la pregunta. Dime, entre 1 y 3, no más, medidas concretas que echas de menos desde la administración pública para revertir esa tendencia, digamos, un poco a la baja, ¿no? Que cada día que parece como infinita, ¿no? de la desaparición del sector pesquero profesional. Porque me gustaría establecer también la diferencia, porque no confundamos la pesca artesanal con la pesca recreativa, porque son dos realidades distintas, ¿no? Y la segunda pregunta para el representante de Aqualia, Moisés creo que te llaman, ¿no? ¿Crees que tiene todavía más potencial el uso de aguas regeneradas como recurso necesario para el futuro de la agricultura en la isla de Tenerife? Y ahora empezamos con Carmen y después. Pues tres medidas. Es difícil porque hace muchísima falta, muchas más, pero tenemos un problema grave a la hora de diseñar los planes de estudio. En Canarias somos 8 islas y solo tenemos 2 centros de estudios marítimo-pesqueros. Uno está en Tenerife, el otro está en Lanzarote, con una dificultad añadida para otras islas, sobre todo las menores, para poder desarrollar planes de estudio, aunque se están haciendo pequeños planes de estudio en ciertas comunidades costeras. El Porís podría ser uno de ellos. Yo lanzo ahí la cholita, que se la pongan, para hacer cursos para encontrar nuevos relevos generacionales para la pesca. Luego otro es el económico. O sea, literalmente los pescadores que no pescamos no cobramos. O sea, lo de la nómina es algo que no existe, ¿vale? No existe propiamente dicha. Yo no cobro una nómina. Si yo no pesco, yo no cobro nada, cero. Entonces yo tengo la suerte que me comunico con pescadores prácticamente de todo el mundo, sobre todo mujeres, en las que pues bueno, pueden haber planes en los cuales se encuentre un equilibrio medioambiental, social y económico para pues hacer cierto tipo de paradas biológicas remuneradas, echar una mano sobre todo con el tema de los precios del pescado que viene de terceros países para que no sea una competencia tan desleal con nosotros. Y luego otro que es algo que a nosotros nos mata, es las trabas burocráticas administrativas. O sea, es algo, o sea, hace poquito me enteré, desde la pandemia, Capitanía Marítima, que es nuestro control documental, por decirlo muy rápido, ¿vale? En la pandemia pues dejó de existir esa
comunicación directa con la Capitanía Marítima, se tenía que hacer todo por ordenadores, por certificados digitales. Los pescadores profesionales no tienen esa formación. Dese cuenta que la mayor parte de los pescadores son de más de 45, de 50 años, y que los dueños, sobre todo los dueños de las empresas, que luego los demás, los que son marineros, algunos patrones son más jóvenes, eso dificulta muchísimo, pero es que además no dan la facilidad de enseñarles, miren, vamos a hacer esto. Pero es que hace poco se ha comunicado que ciertas documentaciones importantes de relevancia que se ocupaba la Capitanía Marítima para llevar un control de las embarcaciones, de su capacidad de pesca y de su posibilidad de pesca y de seguridad, recae ahora en los propios pescadores. Lo cual dificulta muchísimo más a la hora de realmente saber si estoy haciendo bien las cosas o no. ¿Por qué? ¿Cuándo lo voy a saber? Cuando me pare una autoridad, una guardia civil, una inspección pesquera, un guardapesca. Ahí me van a decir, no, mire, perdona, es que esto no está bien. ¿Qué voy a saber? Si yo estudié para ser pescador y para llevar un barco y una empresa pesquera, no para dedicarme a resolver documentación administrativa de la administración. O sea, esas tres, por decirte algunas, son de las más importantes y son las que realmente ahora mismo están chocando con nosotras. Educación, una flota envejecida, la educación, una falta de relevo generacional, una flota envejecida y unas trabas burocráticas que te he dicho las pocas, pero bueno, te puedo decir también la dificultad de construcciones nuevas, de posibilidad de tener embarcaciones nuevas para, les digo, son de más de 40 y 50 años las embarcaciones que hay ahora. Y la dificultad de acceder a ellas, que se dilatan en el tiempo. Compañero mío el Vive Las Airas lleva 2 años esperando a que le den un permiso para poder construir su barco. Formación. Así no podemos avanzar y se estanca y va para atrás. O sea, no es que se estanque solo, es que va para atrás. Hablabas de investigación al inicio, ¿no? Investigación, formación, simplificación administrativa, acompañamiento también, que bueno, que eso yo creo que está pasando en muchos sectores, sobre todo en los más tradicionales, todo digital y justamente la poca gente que se está dedicando a eso, pues es quien más dificultades tiene. Y bueno, yo creo que el estigma social, es decir, yo creo que eso es más complicado, ¿no? Más complicado. Por eso decía que había muchos más. Sí. No, además, que le tengo que confesar que yo le pregunté a todos si querían alguna pregunta antes de la sesión y que sepan que Carmen me envió un listado bastante potente que podría ser un programa de mejoras en el sector pesquero, ¿no? Pero sí es verdad que ese estigma social también sigue existiendo. O sea, el tema de la falta de... Pues se creía que a lo mejor es el pescador pata de palo y bebedor de ron y parche en el ojo. Y ya no existe. No existe porque las nuevas generaciones pues venimos como un poco más de predisposición a querer aprender, a ser nuevas. Tenemos tecnología nueva a bordo, pero realmente los que están aguantando, los que han aguantado esa conexión con la tecnología no la tienen. Y a mí me da un poco de pena que en lugar de coger y ya que nuestro trabajo es tan difícil, de allanarnos un poquito el terreno y echarnos una manita, nos están poniendo un poco más complicados. Moisés, a la pregunta que trasladan desde el público. Pues muy simple, sí. El agua regenerada, pues claro que viene a ayudar. Yo, antes, cuando en la primera intervención que hablábamos, lo que decía de la particularidad del agua en Canarias es que el agua es privada y nosotros compramos agua que va la misma que va para el riego. Entonces, al final, el agua regenerada lo que está haciendo es agua que hoy en día se va al mar, se incorpora al sistema y evidentemente nos ayuda. Aquí cierto es que ya históricamente no sé si se han fijado alguna vez una tubería que va hacia el sur paralela a la autopista, que es negra, que ahora se ha pintado de violeta porque el agua regenerada se representa en los planos de color violeta. Llevamos 30 años con eso. Ahora, como bien decía antes, la emergencia hídrica lo que ha hecho es agilizar, pues hilando lo que ella decía, que al final es todas las trabas burocráticas que hay de la administración por los plazos, por la historia de
metieron la mano quien no debería meter la mano, y entonces hay demasiados controles, y lo que hace la emergencia hídrica es solucionar un problema a medida que se va haciendo la obra, se hacen los proyectos y se ejecuta. Y uno de los proyectos que tenemos particular nosotros que hemos hecho es en la depuradora de la Orotava. Había un problema gordo allí de cierre de playa, jardín de 8 meses, porque las analíticas no daban bien, y después de 18 semanas tomando muestras, pues ya está la playa abierta. Era primero, por lo que dije en su día, que las instalaciones se diseñaron hace 20 y 30 años y están sobredimensionadas con toda la población que existe, y no se estaba haciendo los procesos adecuados, y además el emisario estaba roto. O sea, fue una confluencia de muchos factores, y una de las cosas que lo ha resuelto es, pues, para simplificar mucho, la depuración pues son tres fases: una que es física, separar, colar, por así decirlo; otra biológica, quitar la carga contaminante; y otra pues química. Pues ahora es el terciario, que se llama, y hemos montado un terciario ahí para regenerar el agua y elevarla a una balsa en la Cruz Santa para riego. ¿Qué pasa? Que nosotros compramos el agua que actualmente va a esa balsa. Si esa agua se incorpora al sistema, hay más agua para el sistema, para el abastecimiento. Entonces todo ayuda, tanto la regenerada, que hay muchos proyectos de regenerada, como la desalada. ¿Qué pasa? Que es eso, que por desgracia y por suerte la emergencia hídrica ha acelerado todo, y ha resuelto. Como antes dije, yo fui jefe de servicio en el Valle de Güímar, en Candelaria y en Erafo, en el 2023, y fue mi peor etapa en el trabajo, de un estrés brutal, porque entre el incendio, o sea, y gracias a eso, o por desgracia, por gracia, pues se ha puesto en el foco, y hay mucha más cantidad de agua disponible ahora en el sistema, y creo que este verano ha sido un ejemplo que no hemos tenido. No ha habido, no sé si... No ha habido no, por lo menos no ha salido. Y no ha habido comunicaciones de restricciones de suministro. Hemos estado ahí, pero bueno, al final la gestión, también las empresas, pues oye, pues otra cosa que falta también es almacenamiento. Falta muchos depósitos, porque es verdad que, ejemplo, Valle de Güímar, que es una zona de mucho estrés hídrico, este año en invierno llovió mucho y daba una pena que teníamos los depósitos llenos y no podíamos acumular esa agua. Entonces, pues las infraestructuras van por detrás de las necesidades, pero bueno, se está resolviendo. La pregunta te la hacía porque no tiene trampa, que coste, pero te lo hacía porque mientras que en el plano de la desalación ha habido avances, digamos, considerables, Fonsalía, Granadilla, etcétera. Exacto. Veo que en depuración, pues, no en depuración, perdón, en regeneración, o sea, en el uso de las aguas regeneradas no he visto tanto movimiento, y por eso que me da una alegría con lo del... Y tiene una explicación. Con lo del Valle de la Orotava me da una alegría. Pero el Valle de la Orotava ya construido hace 20 años. En cambio, la depuradora del Valle de Güímar se construyó y lleva 2 años ahí muerta de risa porque no le llegan agua. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas competencias. El saneamiento, la clave. El saneamiento. La depuración es una obligación supramunicipal, en este caso el Cabildo, y encomendado al Consejo Insular de Agua, pero luego los ayuntamientos tienen que llevar esas aguas, porque el alcantarillado es una competencia municipal. Entonces, si no hay agua en la depuradora, evidentemente no hay agua para regenerar. Pero sí que ayudaría mucho. Aquí la agricultura, por ejemplo, que hay aquí en Arico, que tenemos red de riego, y Fasni es muy similar. Es una agricultura local, del vecino, de algo, no es grandes extensiones como puede ser el Valle de Güímar. Nosotros en el Valle de Güímar competimos con agricultores de fresas, y ellos necesitan más agua, compran más acciones, cada vez tenemos... Y es una pelea constante. Cuando se incorpore agua regenerada y agua desalada, pues todos contentos. ¿Y qué pasa también? Pues se regula el mercado. Cada vez los precios del agua, es una locura los precios de agua aquí en comparación con la península. En la península 1 metro cúbico oscila de 15 céntimos a 30 céntimos. Aquí, depende de la zona, puede costar 1 euro. O sea, la ley de la oferta y la demanda, que no debería ser con un bien de primera necesidad. Sí, pero que al final, como la energía, ¿no? Hay que hacer un mix y que no solo dependamos de una única fuente. Que vamos a ir casi que terminando, entonces me queda una intervención de la tarea que tenía Valeria y después hacer un poco cierre de mesa antes de ir a hacer una pequeña pausa previo a la entrevista que tendremos después con Arturo, y previo también a probar algo de vino, que feo estaría que estamos en la denominación de origen de aquí de Abona. Entonces, Valeria, hablábamos de, oye, todo el trabajo que se está haciendo desde la academia, desde la empresa, desde la pesca.
¿Cómo logramos impactar? Desde la fotografía? ¿Qué proyecto se podría llevar a cabo? ¿Qué idea? Sé que es un asalto, no estaba previsto. No, bueno, en realidad es justamente este tipo de acciones son las que sirven para conocernos y conocer las problemáticas, porque yo escuchando así a los compañeros, en donde digo, bueno, la verdad que acá se me ocurren proyectos potentes, es como con esta charla conozco una problemática que no la hubiese conocido nunca y ni aún viniendo de turista. Entonces, esta es parte que yo hago, la preproducción de mis trabajos, con empezar a hacer un trabajito de hormiga y contactarme con cada una de las personas que más o menos me interesan para llegar a un lugar y hablar de eso. Entonces, este tipo de acción que estamos llevando hoy en día adelante me parece súper importante porque a mí ahora se me ocurre, como me voy pensando en un montón de cosas que puedo llamarla Cintia, puedo llamar y decir, che, a ver, desde tu departamento, ¿qué podemos hacer? Desde el tuyo. Y estoy segura que una exposición se arma o se puede hacer algo que haga eco a este tema, que también pasa algo, que la gente, si no, ¿cómo se entera? Muchas veces sí, la radio, la tele, las redes sociales, pero bueno, a ver, algo que realmente por ahí haga eco desde el arte. Por eso también creo que es lo que hablaba anteriormente, un trabajo colaborativo en equipo, que es como ahora está muy, llevándose muy en colaboración de ciencia, arte y tecnología. Bueno, esto también tiene que ver con esto, o sea, que ahora no se me ocurre que plasmar, pero... No pasa nada. Dame una copa de vino y arrancamos. Bueno, pues antes de que me arranque, cultivarte también es eso, es llevar, se lo comentaba Moisés, una de las esencias de cultivarte es hacer un tipo de mesa, un tipo de evento que estamos cansados de verlo quizás en zonas urbanas y llevarlo a zonas no urbanas. En Tenerife casi todo se hace en Santa Cruz o en La Laguna. De vez en cuando el Puerto de la Cruz o Adeje o Arones, ¿no? Hasta ahí se llega, pero este tipo de eventos muy poca gente se lo podría imaginar en el Porí. Y lo que viene mañana todavía menos. Entonces, yo creo que es importante y que es necesario. Dialogamos, yo creo que para aprender, ¿no? O por lo menos para desaprender ciertas cosas. Antes de irme y de pasar allí, Cintia, un aprendizaje que te llevas de la mesa de hoy. Un aprendizaje, pues, yo creo que todo, ¿no? En verdad, la problemática de la pesca, aunque siempre la he escuchado, yo ahora estuve en un proyecto de cooperación con el tema de los plásticos en Senegal, ¿no? Y hablaba mucho con los pescadores y es verdad que yo flipo eso, el tema de no tener nómina, ¿no? Y que ellos tienen que hacer los parones biológicos y que los parones biológicos se supone que no cobran absolutamente nada. Pues ahí tienen hecho como una campaña en la que unos se ayudan a otros, ¿no? Y entonces los pescadores viejos que ya no pueden pescar siguen recibiendo una nómina, ¿no? Y es pues el sentimiento de comunidad, que eso es quizás lo que me llevo más de la mesa, ¿no? El generar comunidad. Es muy importante generar comunidad allí donde vayas porque es lo que va a integrar tus necesidades realmente, ¿no? Si estamos perdiendo en las ciudades grandes ese sentimiento de comunidad, mientras que en los lugares pequeños pues se sigue generando, ¿no? Entonces este tipo de eventos yo creo que ayudan también a generar una comunidad que tan necesaria y ayudada es para todos. Bueno, muchas gracias, Cintia. Vamos a cerrar haciendo las presentaciones, un poco por cambiar y porque ustedes escuchen también quién ha estado aquí, ¿no? Entonces, Cintia es directora del Secretariado de Sostenibilidad de la Universidad de La Laguna, licenciada y doctora en Ciencias Ambientales y ingeniera técnica en Obras Públicas, ¿no? Así que... En Ingeniería Civil. Y graduada en Ingeniería Civil como por si fuera poco. Entonces, muchas gracias, Cintia. Moisés, ¿un aprendizaje? Pues hilando un poco con lo que ella decía, lo del tema de la pesca, es el que honestamente me ha sorprendido bastante por el desconocimiento, pero también decir que
es la primera vez que participo en una mesa de este tipo tan abierta, porque siempre he estado pues, muy metido en el nicho del mundo del agua y compartir pues con pues lo que hemos tratado aquí, pues oye, es lo que ella decía, te abre la mente y te hace ponerte en el lugar de otras personas y otros sectores y pues al final pues está todo interconectado. Así que nada, muy positivo, estoy muy contento. Bueno, Moisés, muchas gracias. Moisés, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, más de 10 años trabajando en Aqualia. Has trabajado en Tenerife, también has trabajado en Jerez, es decir, también has conocido la problemática en otra zona de España y actualmente eres el responsable de Aqualia en Tenerife, así que muchas gracias. Carmen, tú nos has enseñado bastante, pero ¿qué has aprendido tú? No, yo aprendo de todo siempre. Yo creo que me sigue sorprendiendo pues, esa falta que después de tantos años todavía hay mucha gente que desconoce realmente lo que es el trabajo de la pesca profesional, pero me sigue encantando esa predisposición a querer colaborar y hacer esa unión, esa parte colaborativa entre ciencia, entre el movimiento del agua, entre el movimiento de la divulgación y el arte. Yo creo que algo que parece que es tan distante y que no tiene nada que ver unas cosas con el otro, pues hablamos de a lo mejor cuando hablas de agua, si hablas de mar, pero si hablas a lo mejor de agua, lo tienes más como las tuberías, el agua que te llega a tu casa y tal, pero al final estamos todos conectados, porque los cuatro, aunque nos debemos a nuestro trabajo, pues estamos conectados y esa predisposición a esa colaboración, a ese trabajar juntos, al hacer cosas nuevas de diferentes puntos de vista, a mí me sigue encantando, así que estoy súper feliz. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Carmen, además de pescadora, por si no se habían dado cuenta, bueno, también es madre, ¿no? También soy mamá. Puede ser el barco más grande que he llevado en mi vida. Y ese no llega a puerto nunca. Ese se queda bueno, siempre. pues además de ser pescadora y divulgadora, que sepan que recibió en su momento el galardón de Jóvenes Mujeres de la Pesca por el Congreso de la Red Española de Mujeres en el Sector Pesquero. También es Premio Más Mujer en el apartado del sector primario y también tiene una mención honorífica del Cabildo de Tenerife. Así que muchas gracias, Carmen, por también estar aquí. Y Valeria, un aprendizaje desde la Patagonia. Ay, un montón. De la Patagonia al Polis podría ser comienzo una canción, ¿no? Bueno, nada, yo estoy súper contenta por esta oportunidad, porque la verdad que para mí es una oportunidad enorme poder estar compartiendo con todos ustedes y también con el público y que todos participemos. Y al final que acá en común a todos nos mueve la misma pasión, ¿no? Estar como progresando y que tenemos todas carreras o oficios donde queremos como tratar de hacer una tuerca para que esto funcione un poquito mejor. Entonces, yo nada, no tengo más que darle las gracias a todos ustedes porque me ha permitido como conocer su territorio desde un lado que me inspira para seguir seguramente trabajando. Y bueno, también gracias a Blanca y a todos los que están participando de Cultivarte, porque este tipo de acciones reconfortan desde el aprendizaje, el conocimiento y que eso nos hace dar conciencia de lo que está pasando. Muchas gracias a ti, Valeria. Valeria, fotógrafa, realizadora audiovisual de Argentina, con máster en fotografía. Ha hecho trabajos con la Universidad de Miami y también con universidades en Argentina. Y además nos has permitido acompañar toda la mesa con fotografías tuyas, así que muchísimas gracias. Ahora voy a dar paso a Blanca para que haga un momentito el cierre de esta mesa y sobre todo, después de este descanso, nos vemos con Arturo, después que lo tenemos también por allí, para que nos cuente cómo la mirada fotográfica también nos puede ayudar. Yo creo que se merece un aplauso porque